¿Cómo están? Yo, bien, ¿no? Este video lo había empezado a grabar a la tarde, pero ante la enorme cantidad de autos y de movimiento que hay en esta cuarentena, fue imposible. Así que acá estoy de nuevo para ver si podemos hablar un poco de historia. En este caso va a ser de la Cuarta Cruzada. La cruzada infame, ¿no? La cruzada no cruzada. La cruzada que no fue. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Bien, lo primero que tenemos que decir es que la Tercera Cruzada no hizo ningún progreso, ¿no? Esa cruzada que lideraban Ricardo Corazón de León, Felipe II Augusto y Federico Barbarroja, ¿no? Los tres grandes nombres de Europa, no hizo ningún progreso, se peleaban entre ellos los cruzados, entre los que ya estaban allá y los que llegaban. Federico Barbarroja murió en el camino, un desastre. En Tierra Santa lograron mantener los lugares que tenían, pero no recuperar Jerusalén. De manera que el Papa Inocencio III llama a una cuarta cruzada y lo que quiere hacer es que esta cruzada tenga el espíritu de la primera, es decir, que la lidere el Papa, que había sido la única exitosa porque habían recuperado Jerusalén. De manera que el Papa promete perdón para aquellos que participen y castigo divino, ¿no?, para los que no participen. Esto pesaba mucho en la época que el Papa diga esto, porque en una época de una fe tan grande, estas cosas se toman en serio, a pesar de que los cruzados siempre huelen el botín que se pueden llevar de una empresa tan grande, ¿no? Aparte los comerciantes, los peregrinos, etc. Muchos peregrinos se anotan para esta cruzada porque creen que van a ir a Egipto, ¿no? Los nobles, los poderosos nobles que emprenden este camino de Cuarta Cruzada, dejan filtrar una información que es que van a ir a Egipto, es decir, a atacar el corazón del poder musulmán, aparte de tratar de recuperar Jerusalén. Esto hace que los peregrinos se entusiasmen un montón, así que están ahí muy decididos a ir a la cruzada. Estos poderosos nobles de Europa van hasta Venecia a firmar un tratado con el Dogo de Venecia para que les haga de transporte, ¿no?, hasta los santos lugares. El Dogo de Venecia acepta, que era gobernante de una ciudad muy importante, ¿no? Así que él acepta este reto, digamos, esta empresa, pero por la mitad del botín conquistado en la Cuarta Cruzada y muchísimos marcos de plata. En el año 1202, entonces, los cruzados y los peregrinos tenían que ir a Venecia para subirse a los barcos e irse. Pero se encuentran con la sorpresa de que son muchos menos de lo que esperaban. Y el Dogo de Venecia había preparado muchos más barcos por la cantidad estimativa de cruzados y muchos víveres. Entonces se encontraron con que había muchos víveres y muchos barcos para poca gente. ¿Y qué eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no vamos a poder pagar todo esto, porque somos pocos. Entonces el Dogo de Venecia tiene un trato para proponerles. El trato consiste en aplazar la deuda si los cruzados, ya que es un ejército, ¿no?, el Dogo ahí ve la oportunidad de recuperar la ciudad de Zara, que está bajo control del rey de Hungría. Pero los cruzados ahí entran en controversia, a discutir entre ellos, porque Zara es una ciudad cristiana y el rey de Hungría participaba en la cruzada. O sea que se arriesgaban a que el Papa los excomulgue y se arriesgaban a transformar la cruzada en una guerra contra cristianos. Pero la realidad es que no tienen alternativa, tienen que aceptar, porque no tienen víveres, no tienen barcos, no tienen dinero y encima ya están en deuda con el Dogo de Venecia. Así que por más que el Papa no autorice estos movimientos, van a ir igual. Cuando van igual hasta Zara, que la toman la ciudad de Zara, el Papa excomulga a todo el ejército cruzado. Después va a terminar perdonando a todos menos a los venecianos, porque el Papa ve ahí a los venecianos, al Dogo de Venecia, como el culpable de todo esto que está pasando. Por supuesto que la cruzada para este momento ya al Papa se le escapó totalmente de las manos. El Papa que quería dominar en la cruzada como aquella primera cruzada victoriosa, ya esto ya no va a poder ser. Bien, aquí tenemos otro problema. Cuando los
cruzados están en Zara, llega Alejo IV. ¿Quién es esta persona, Alejo IV? Es el hijo de Isaac II de Constantinopla, ¿no? Del Imperio Bizantino, que viene con la historia de que destronaron a su papá, de que le usurparon el trono, y él era el príncipe, o sea, era el heredero que iba a agarrar el trono. Ahora no puede porque hay un usurpador, entonces va por Europa pidiendo ayuda, y desde Alemania lo mandan ahí a Zara para que le pida ayuda a los cruzados que andan por ahí. El dogo de Venecia, los nobles y los peregrinos se encuentran ahora con Alejo, que les pide ayuda para que vayan a Constantinopla con el ejército cruzado para recuperar el trono. Y les empieza a prometer ahí un montón de cosas. Caballos, oro, marcos de plata, muchísimos. Caballeros para ir a la cruzada, ya que Constantinopla nunca había aportado nada para las cruzadas. Les promete que la iglesia de Oriente se va a someter a la de Occidente. Empieza a prometer un montón de cosas que él mismo sabe que no va a poder cumplir. Los cruzados también saben que él no va a poder cumplir. Así que después de muchas quejas y mucha controversia y discusión entre los cruzados, porque aquel ya quería irse a Egipto, que vinimos a Zara, y yo quería ir a Egipto, y ahora esto no se termina más, etc. Aparte, los cruzados se llaman cruzados porque llevan la cruz, para pelear con aquellos que no llevan la cruz, o sea, con los musulmanes. Que una cruzada haya invadido dos ciudades cristianas, una Zara, supongamos que esta es una ciudad un poco menor, ¿no? Era una cosa ahí del dogo de Venecia. Pero Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, la capital del cristianismo en Oriente, ¿los cruzados van a ir a tomar la capital del cristianismo? Sí, terminan aceptando. ¿Por qué? Porque sin el dogo de Venecia no son nada, aparte le deben al dogo de Venecia todavía. Así que no les queda otra alternativa, porque no tienen víveres y ni porque no tienen movilidad, de aceptar invadir Constantinopla. Y acá entramos en una de las grandes discusiones de la Edad Media, que es ¿por qué van los cruzados a Constantinopla? Porque esto que yo les acabo de decir, los historiadores lo deducen de datos que tenemos, pero en realidad se desconoce la causa o las causas concretas por las cuales se desvía Constantinopla. Unos historiadores dicen que causas fortuitas, así medio casualidad, fue desviando la cruzada hasta Constantinopla, y otros creen que el Papa, un noble muy poderoso en norte en Italia, que se llamaba Bonifacio de Monferrato, y Enrique Dandolo, ¿no? el dogo de Venecia, hicieron un pacto secreto para atacar Constantinopla, porque los tres iban a encontrar grandes beneficios, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero esto del pacto secreto no es sostenido por todos los historiadores igual, así que esto está en veremos. Pero igual vamos a ver qué beneficios sacaba el Papa, qué beneficios sacaba Bonifacio de Monferrato y qué beneficios saca el dogo de Venecia, que vamos a ver que es el que más beneficios saca, por lo tanto era el que más fuerza hacía para ir a Constantinopla. Por el lado del Papa lo podemos dividir en dos, razones religiosas y razones políticas. Por el lado religioso, el Papa iba a ganar porque por fin se iba a someter la Iglesia Oriental a Roma, ¿no es cierto? Pero por el lado político, no tanto, porque muchos nobles que iban a la cruzada, si lograban tomar Constantinopla, se iban a volver poderosos, y eso no le convenía territorialmente al Papa, porque tenía ahí unas querellas territoriales con los alemanes, con muchos nobles alemanes que estaban en la cruzada. Así que por ese lado al Papa no le convenía, así que podemos deducir que el Papa por eso excomulga, por eso pone trabas, no está convencido de esto, a pesar de que ya cuando la cruzada estaba en Zara, él ya se olía venir que esto terminaba en Constantinopla, porque estaba ahí Enrique Dandolo, ¿no? El dogo de Venecia. Por el lado de Bonifacio de Monferrato, él quería ir a Constantinopla porque quería vengar a sus hermanos muertos. Él tenía mucha relación familiar en Constantinopla, ¿no? Esos arreglos, esos arreglos que se hacen por aquella época, pero dos de sus hermanos habían terminado muy mal, asesinados, así que él quería venganza y aparte quería riqueza. Constantinopla está repleta de riquezas, así que él ve ahí una oportunidad. Por el lado de Venecia hay muchas razones. Primero, que Constantinopla beneficia mucho en el comercio a Pisa y a Génova, que son rivales de Venecia. Y después de que los latinos, los comerciantes latinos, tenían miedo de esta época de ir a Constantinopla, porque había habido
una matanza de latinos en Constantinopla que había metido miedo a los comerciantes. Así que ahí el dogo quería poner calma, quería poner un emperador vasallo para que lo favorezca a él con el monopolio comercial. Así que el dogo era el que más presión le metía ahí para que la cruzada se desvíe a Constantinopla. Bien, la cruzada se desvía a Constantinopla entonces. Allí, después de una incertidumbre, el emperador se va, el usurpador no. Pueden entronizar a Alejo IV. Alejo IV tiene que pagar ahora, no puede pagar todo. Empieza a expropiar propiedades de los ricos, el tesoro público quedó devastado. Empieza a fundir oro de las iglesias, no puede pagar. Les propone a los cruzados una prórroga. Pero esta prórroga, con un ejército cruzado en una ciudad que les es ajena, todo empieza a volverse un caos civil, ¿no? Por el ejército en Constantinopla, que se empieza a comportar muy mal, empieza a haber motines, incendios, etc. La situación es muy caótica. El dogo de Venecia le dice a Alejo, mira, o nos pagás o acá hay guerra. Alejo les responde, yo no les pago nada, ya les pagué demasiado. Por lo tanto hay guerra, Alejo sale del trono, tiene que salir porque ni siquiera su población ya lo apoyaba, porque estaban hartos de los cruzados ahí en Constantinopla. Así que vuelve al trono el usurpador, ¿no? Que les presenta, les da cara ahí a los cruzados en la guerra, pierde. Bueno, y acá arranca todo lo malo de esta cruzada. Es decir, si hasta acá veníamos mal porque nos guerreamos entre cristianos, ahora viene lo peor. Los mandos del ejército dan vía libre a los cruzados para que hagan lo que quieran en la ciudad. Hay robos, asesinatos, violaciones, violan a las monjas en los conventos. Hay incendios, rompen obras artísticas de 1000 años, de todas las que ustedes se puedan imaginar. Se robaron reliquias, todo esto con el buen visto de los abades y clérigos que llevaban desde Occidente. Reliquias robadas, sangre de Cristo, partes de Juan el Bautista, partes de la Vera Cruz. Esos 4 caballos que vemos en la iglesia de San Marcos de Venecia fueron robados en esa cruzada, de tiempo de Constantino eran. Bueno, todo una cosa, prostitutas, fiestas, prostitutas en los lugares donde tiene que estar el patriarca, etc. Toda una cuestión muy, muy, muy desagradable y vergonzosa para el cristianismo, y sobre todo el botín, la cantidad de oro. Crónicas de la época hablan de que este saqueo ha sido el más grande de la historia. Ningún saqueo en la historia fue tan cruel y tan rico como este. Es decir, ni vikings en Europa ni nada. Este saqueo de los cristianos fue el saqueo más grande de la historia, dicen algunos historiadores. Así que imagínense lo que habrá sido. Constantinopla era muy rica por aquella época. De manera que ahora Balduino de Flandes, ¿no? En Europa, lo que hoy es los Países Bajos, queda de emperador en el Imperio Bizantino, ¿no? Lo que es el Imperio Latino, que va a durar 60 años, pero en el contrato del Imperio Latino, ¿no? Que firman los venecianos, los cruzados, ya está la semilla de su destrucción, porque es muy contradictorio y quizás habría que dedicarle un video entero. Así que bien, así termina esa cuarta cruzada, ¿no? Con un Imperio Latino que dura 60 años en Bizancio. Así que bueno, este fue el video de hoy. La Cuarta Cruzada, un episodio miserable, la verdad, de la historia. Espero que les haya parecido entretenido, que hayan aprendido algo ahí que no sabían, que les despierte la curiosidad. Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete y entra a las redes sociales, que te las dejo ahí en la descripción. Y por mí nada más, hasta la próxima. Adiós.